Semillas de Bendición, parte 5. Dios no está limitado. Esta es una continuación de la prédica anterior. Como seres humanos, estamos acostumbrados a ser doblegados, mas no convencidos. La mayoría de los seres humanos se acostumbran a doblegarse ante el que tiene más fuerza, o doblegar porque tiene más fuerza. Dios no vino a la tierra a doblegar a nadie. El Señor vino a la tierra a convencernos a que es verdad, que es mentira, y a tomar la decisión de seguir la verdad. A la mayoría de nosotros nos cuesta cambiar. ¿Por qué? Porque desde niños estamos acostumbrados a que nos doblegaron. Un correazo, una disciplina, no vas a ver televisión. Y vemos a Dios así. Vas para el infierno y todo lo demás. Pero realmente el Señor vino a convencer, y por eso Jesús dice: arrepentíos. Y arrepentimiento es cambio de postura ante una situación dada, una posición. Y por ello, y estamos hablando, y esto es propio, esto es cultura, y por ello que muchos de nosotros nos comportamos a conveniencia, por intereses particulares. Si te portas bien, te voy a dar esto. Si sales bien en el examen, si pasas las materias, te voy a regalar esto. Y nos enseñaron y aprendimos a comportarnos por conveniencia, pero no por convicción. Y es por eso que usted puede tener la experiencia de alguien que está violento, decirle: mira, Dios no está de acuerdo con la violencia, el Señor dice tal cosa. Y esa persona decir: me resbala, no me importa lo que opine Dios, no me importa lo que diga Dios. ¿Por qué? Porque ese es el patrón de conducta. A veces decimos: yo oro para que Dios me cambie tal cosa. Pero recuerde que Dios no vino a someterlo. Dios no vino a doblegarlo. Dios vino a convencernos de nuestros pecados para que nosotros cambiemos postura, mentalidad y actitud. Estar bravo, Él dice: no te llenes de ira y no peques. Nada más de escuchar ese versículo, cuando estoy bravo, inmediatamente en mí tiene que haber la disposición y la actitud de cambiar, pero al instante. No mañana, no pasado, al instante. Porque esa es mi respuesta ante Dios. Si estoy molesto y voy a decir cosas malas de alguien, y alguien me diga: hey, bendice y no maldigas, no me importa. Ay, es que lo dije porque de verdad Dios tiene que trabajar eso en mí. Dios no nos vino a doblegar. Dios no vino a que si yo voy a decir una mala palabra, ¡pum!, te da una bofetada. Que si estás incorregible, Dios no te va a dar con un palo de escoba. Es más, nosotros no podemos estar asustando a la gente: te va a ir mal por tus malas decisiones y eso. La forma en que Dios nos cambia es hablándonos, y al instante escucho y tomo decisión. Así de sencillo. Demuestro un corazón humillado y quebrantado con escuchar.
Y le digo, lamentablemente nos hemos levantado y nuestra cultura es así. Hoy porque no se ve, pero yo vengo de una generación cuando se estaba dejando de darle regletazo con la regla en las manos a los alumnos de primaria. Mi último reglazo fue en 3er grado. No fue por mal estudiante, no fue por nada de eso. Fue porque un compañerito quiso someterme, yo era flaquito, chupado, y tal vez pegaba duro porque era flaco, puro hueso. Y me llevaron a la dirección, no porque estaba peleando, sino porque golpeé a esos que son intensos, que mira, que no sé qué más, que cuando salga te voy a golpear. Ah, cuando salga, yo no voy a esperar que salí, dame aquí. Estaba en 3er grado. Estaba en 3er grado y nunca había leído Más vale dar que recibir. Pero en la dirección me dieron 2 reglazos que todavía recuerdo cómo me quedó ardiendo esa mano y cómo esos 2 reglazos me sometieron y me doblegaron a nunca más hacer golpear no a nadie, sino en el salón. Lo hacía a la salida. ¿Por qué? Y de verdad, la mayoría estamos acostumbrados a ser doblegados, pero no cambiamos. Si usted tiene un empleado y siempre le llega tarde, ese empleado cambia cuando usted le dice, van 2 faltas, la tercera tiene que ver, artículo 31, va para afuera. O sea, le hablé y se convenció. No, lo doblegó. Pero en el momento en que esa persona pueda levantarse y vengarse de usted, lo hará. Dios no vino a doblegarnos. Dios no vino a pisotearnos y a humillarnos. El Señor vino a enseñarnos. A enseñarnos que si el camino o las decisiones que tomamos están correctas o no. Y que somos prosperados es con las decisiones que tomamos con respecto a su palabra, y todo lo que hagamos nos sale bien y prosperaremos en nuestros caminos. Y la prosperidad del hombre comienza en el alma, en el corazón, no por fuera. Y a Dios nada lo limita. A Dios no lo limita el tiempo, no lo limita el espacio, no lo limita la materia. En Hebreos capítulo 7, el versículo 3, dice que Dios era, o Jesús, o el rey de justicia, Melquisedec. Dice el versículo 3 que era sin padre, sin madre, sin genealogía. Es interesante esto, que Dios era sin padre, sin madre, sin genealogía. Qué bueno era ser como Dios, porque entonces no tenía un papá ni una mamá al cual rendirle cuenta. Dios no tenía un papá ni una mamá que lo sometiera. Dios no tenía un papá ni una mamá que le prohibiera cosas. Dios no tenía una genealogía de la cual dependiera que podía su vida ser bendecida o no. Pero ¿sabe qué? Dios no pecó, no ha pecado, ni pecará. A pesar de no tener papá y no tener mamá. ¿Saben? Dios no es un alzado. No es un entrarse a golpe con cualquiera. Y yo me pregunto ante esto, que él era sin papá, sin mamá, sin genealogía. ¿Por qué nos hizo a nosotros con padre, con papá, con mamá? Para que nosotros tengamos la imagen de autoridad y que respetando y aprendiendo a respetar las autoridades que vemos, respetemos la que no vemos. ¿Y cuál autoridad nosotros no vemos? Dios.
No lo vemos físicamente, no vemos que siempre está. Pero a él no lo limita eso. Otra característica dice ese versículo, dice que ni tiene principio de día ni fin de día. Él es infinito. Él es el alfa y la omega. No tiene fecha de nacimiento ni tiene fecha de muerte. O sea, ni la vida ni la muerte lo limitan. A Dios no lo limita a tener papá o tener mamá. Mucha gente, y tal vez hay hijos que han dicho, ay, ¿para qué tener papá? ¿Para qué tener mamá? Yo no escogí esto. Y triste porque esta generación está en eso. Y por eso hacía referencia. ¿Me dolieron aquellos reglazos en esa dirección? Claro que sí. Y la maestra, recuerdo su nombre, Iris Rodríguez, y era una maestra tan amada, tan apreciada, que llegó a ser la madrina de grado de 6º grado, o la madrina de promoción de 6º grado. Y ante aquellos reglazos no le guardo rencor, nunca, porque tenía una madre que decía, vas a la escuela y allá te van a dar con regla en la mano si no te portas bien, y todas esas cosas. Entonces, hoy día hay hijos que dicen al papá, a la mamá, si me dices algo te zampo, te doy. Eso no es para sorprendernos. La Biblia dice que estos tiempos serán peores y que la maldad va a aumentar. Y que nosotros como cristianos, como creyentes, lo que debemos de sembrar en nuestros hijos el temor a Dios. Porque a pesar de que Dios no tenía ni papá ni mamá, no ha pecado. No ha sido un rebelde, no ha sido un grosero. Y respeta la autoridad. Y Dios es tan bueno, respetando la autoridad, que en cualquier lugar del mundo en el cual en este momento haya una autoridad, de cualquier tipo de autoridad, de cualquier jerarquía, en cualquier área, si hay alguna autoridad que sea mala, Dios respeta esa autoridad, aunque sea mala, aunque se aproveche de su autoridad. Y Dios obra. ¿Por qué? Porque Dios estableció toda autoridad. Y el que establece toda autoridad, que tiene un trono inmovible, inconmovible, respeta todas las autoridades que Él pone. Dios no se equivoca, nos equivocamos somos nosotros. Dios no comete errores, los cometemos somos nosotros. Y a pesar de que Dios no tiene a alguien por encima de Él, qué ejemplo de respeto, de autoridad, de sujeción y de obediencia. Qué impresionante. Preguntarme, pero ¿qué necesidad tiene Dios de decirnos que no tiene papá, no tiene mamá? Que a pesar de no tener papá, no tener mamá, es totalmente obediente, 100% obediente. Y a veces no, pero el amor, Dios es bueno, sí, Dios es bueno. Pero cuando leemos el Salmo 5 y muchos salmos, y cuando leemos Santiago y en 1 Pedro, que mira a los soberbios de lejos. ¿Y qué es un soberbio? Un soberbio es aquel que no respeta la autoridad de Dios. ¿Qué es una persona altiva? Una persona que no honra la autoridad divina. Cuando hablamos de sujeción u obediencia, no estamos hablando por la gente. Cuando uno habla de esa sujeción y esa obediencia, está hablando de sujetarnos y obedecer al Dios que puso a alguien en un puesto. Hay verdades que he escuchado decir a muchos hijos, yo no pedí nacer, tienes razón. Y como tú no pediste nacer,
déjate orientar. Dios te trajo a este mundo y tiene propósito para tu vida. Y como tú no pediste nacer, aprende a vivir, porque Dios te trajo a este mundo con propósito. Dios no tiene límites. Sigue diciendo ese versículo que sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. El Señor Jesús trasciende, a pesar de ser hecho como Hijo de Dios. Su sacerdocio es para siempre. Y si el sacerdocio de Él es para siempre, su palabra, todo es para siempre. No hay límite. Dios no está limitado por el tiempo. Cuando viene por segunda vez, eso no lo limita. ¿Qué tiempo va a tardar? Eso no lo limita. Sin papá, sin mamá, eso no lo limita. Aquí en el contexto está hablando de Melquisedec, pero Melquisedec es una teofanía, es una manifestación visible de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Cuando leemos Romanos 1:8, nada limita a Dios. En Romanos 1:8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. No importa la oposición que se haya tenido a que el Evangelio sea predicado, este Evangelio nadie va a impedir que llegue a todo el mundo. Que la buena nueva de salvación llegue a todo el mundo. Voy a decirlo así, porque no es cuestión de religión. Y usted como persona, como creyente, como cristiano de esta iglesia, no vea el venir a la iglesia, adorar y aprender a Dios como una religión. Es su relación con Dios. Y dentro de nuestra relación con Dios tenemos la responsabilidad, tenemos el compromiso de hablarle de Jesús a todo el mundo. A toda persona con la cual tengamos contacto. Porque a Dios le vamos a dar cuenta por eso. En todo el mundo se escuchará el Evangelio del reino de los cielos. Las barreras culturales, las barreras religiosas no impedirán que este Evangelio sea predicado en todo el mundo. Salmo 145, versículo 13. Salmo 145, 13 dice: tu reino es reino de todos los siglos, tu señorío en todas las generaciones. ¿Cuántos reinos habrá tenido España? ¿Cuántos reinos habrá tenido Mónaco, el Principado de Mónaco? ¿Cuántos reinos habrá tenido Inglaterra? Usted lo puede ver en Google. ¿Ve? Lo que sí es cierto que antes de que esos reinos existieran, el reino de Dios era. El reino de Dios ha estado antes. ¿Sí? El reino de Dios ha estado por todos los siglos. ¿Cuántos señores, cuántos presidentes hay en el mundo? ¿Cuál fue el primer presidente en el mundo? Él ha sido Señor por generaciones, por 1000 generaciones. Los reinos han pasado, los reyes han pasado, los presidentes han pasado, los señores han pasado, los gobernadores han pasado. Él sigue siendo Dios. Él está por encima de eso. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es depender de Él, buscar de Él. Y cuando hablamos de depender de Él, mi mentalidad, mi conducta, mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de vivir, tiene que tener un encuentro con Él. Y un encuentro con Él no implica algo que de una forma sobrenatural voy a cambiar. El encuentro con Él es: escucho su palabra. Si usted en una prédica como esta escucha algo en su vida que le choca y que usted no está ajustado, eso es un encuentro con Dios, porque su palabra es vida, su palabra es espíritu, su palabra es verdad. En ese encuentro con Dios, Dios pudo encontrarse con usted, se le presentó, pero usted decide si cambia o no cambia. Y le voy a decir algo porque usted sobrevive a no cambiar. Porque Dios no está para someternos.
Dios nos ama y quiere que nos arrepintamos. Escuchamos algo dulcemente, tiernamente, sin que nadie sepa que Dios está hablando, que yo debo cambiar, porque Él no me va a avergonzar. Y yo decido si cambio o no cambio. Pero recuérdese, estamos y pertenecemos a una cultura que está acostumbrada a cambiar si lleva palo, si es golpeado, si le pegan con una pared o le amenazan, o le dicen no vas a ver más televisión, no vas a ver el clásico de Real Madrid-Barcelona, estás castigado. Estamos acostumbrados de esa manera. Y por eso la maldad aumenta. Usted ve que el mundo sufre una especie de shock emocional y se recoge un poquito cuando hay algún tipo de manifestación o algún desastre natural, llámese en la Biblia señal, o que la luna estuvo roja como la sangre. La gente, eso lo dice la Biblia, y comienza todo el mundo a buscar. Pero no hay una convicción, sino un miedo a un sufrimiento y a un dolor. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a cambiar cuando nos dan un correazo, cuando nos arrodillan una hora, o cuando nos arrodillaban una hora, o cuando nos castigaban, o cuando nos decían, hoy no meriendas. Y por eso es que no ha habido cambio de corazón, sino un interés y una conveniencia. Una conducta por conveniencia. No un arrepentimiento. Y por ello es que persistimos en una conducta que a la final no le hace daño a otros. Mi conducta, mala o buena, no le hace daño a otro, me hace daño a mí. Tu mala conducta no le hace daño a nadie, te hace daño a ti. ¿Saben? Cuando tuve oportunidad graciosa de reírme, porque agarrábamos a una casa a piedra o a mango verde, corríamos, nos reíamos. Nos reíamos cuando escuchábamos los gritos, ¡ah! ¿Qué pasó? Y corríamos y nos reíamos. Pero después del tiempo, el ver a esa familia y pedir perdón y no poder tener la paz por lo malo que se le hizo a otro, ahí es donde vemos las consecuencias. Mire, por ejemplo, se le enseña a la gente de hoy a no hacer algo fuera de tiempo. Y vienen los embarazos prematuros. Los embarazos prematuros y que se hacen sufrir. Y los embarazos donde los padres no son padres, sino que los abuelos tienen que asumir responsabilidades porque no hay capacidad en el que embarazó de sostener, no hay la capacidad en la que quedó embarazada de trabajar y sostener. Me dijo alguien una vez, no, hoy que usted ve ese muchacho más bien da lástima, hay que alimentarlo a él, a la mujer y al niño, de lo flaco y chupado que es. Esa palabra chupado, flaco es de Ciudad Bolívar. Entonces, no se asumen responsabilidades. Se ve la vida como se ha sido criado, sin responsabilidad. Cuando criamos sin responsabilidad, cuando los hijos no hacen las tareas, se los hacen los padres. Cuando criamos sin responsabilidad, cuando los hijos tienen que hacer trabajos de matemática, física o química y contratan a alguien para que se los haga, ni siquiera para que les expliquen y aprendan. Entonces, cuando ya son adultos, ¿qué responsabilidad van a asumir? No saben asumir responsabilidades. No se sabe enfrentar responsabilidades.
Porque hoy día, antes era vergonzoso saber que alguien me pagó un examen, me pagó algo. Hoy día es un éxito. Y tú estudiaste, yo pagué por eso. Entonces, Dios es un Dios que con su carácter y su forma de ser nos enseña a asumir responsabilidades. Dios nos enseña que sin tener gente que le demandara, sin tener un jefe, sin tener un Dios por encima de él, él simple y llanamente no sale de cumplir y ser como es su palabra, un Dios obediente. Un Dios obediente. Y podemos aprender mucho de él. A él no lo limita el ser Dios, no lo limita para dejar de ser obediente. A pesar de ser Dios, es obediente. A pesar de ser Dios, es cumplido. A pesar de ser Dios, se baña sin que lo regañen para ir a bañar. Dios no tiene papá, no tiene mamá, pero no lo tienen que regañar para bañarse. Dios no tiene papá ni tiene mamá, pero no tienen que regañarlo para que vaya a comer. Dios no tiene papá, no tiene mamá, pero no lo tienen que regañar para obedecer. Cuando alguien le pide un favor, él se lo hace. ¿Acaso usted tiene que regañar a Dios para que Dios le responda una oración? Así deberíamos de ser nosotros. Que nadie nos tenga que regañar para obedecer, para hacer un favor, para servir. Así es como Dios quiere. Nos modela y nos enseña para que seamos diferentes. Nadie tiene que andar detrás de Él para Él cumplir. Él es. Y así necesitamos aprender nosotros. Ser porque simplemente es nuestro deber. Por encima de todas las cosas. Pónganse de pie. Suavecito, tranquilo, pero efectivo. ¿Sabe qué? He ministrado matrimonios que se están divorciando porque ella está cansada, porque él no quiere trabajar. ¿Pero por qué no quiere trabajar? Porque los padres nunca le enseñaron responsabilidad. Todos se lo mandaban a hacer o se lo hacían. Y para remate, los que son así se casan con aquellas niñas o aquellas jovencitas que están acostumbradas a trabajar. Y estaban acostumbradas a trabajar porque el papá de ella no trabajaba, y como el papá no trabajaba, ellas tenían que ir a trabajar. Pero el colmo es, cuando tienes un papá que te da ejemplo de trabajo, te casas con alguien que no trabaja. Ese es el colmo. Eso es ser rebelde, eso es ser desobediente. Pero definitivamente, cuando dice la Biblia que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ese es como los papás que dicen, no, a mí me levantaban a las 3 de la mañana para ir a trabajar, yo no voy a acostumbrar a mis hijos así. No, a los hijos hay que enseñarle a trabajar, porque entonces vas a tener que levantarte a las 3 de la mañana para trabajar por él, por la esposa, por los niños, por los chinitos, y criarlos y mantenerlos. Hoy día el tema responsabilidad, eso es un asunto de casa. Eso es un tema de casa. ¿Cómo nosotros ayudamos a nuestros hijos a que no pasen por lo que nosotros pasamos? Enseñándoles, y tu único trabajo es estudiar. Tu única responsabilidad es estudiar. Esa es tu única responsabilidad. Y que lo asuman. ¿Cómo nos acomodamos? Todos nosotros entender que Dios es sin jefe, es sin papá y sin mamá, y cumple su trabajo, llega a tiempo y trabaja sobre tiempo sin que nadie lo obliga. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, dice el Salmo capítulo 3. Entonces, solo Dios
¿Sabe por qué nos está hablando hoy? ¿Por qué nos dice eso? Dígale conmigo, Padre Celestial, ayúdame, porque yo sí tengo papá y tengo mamá, a honrarlos. Ayúdame, Señor, que yo sí tengo jefes, tengo autoridades, y tú siendo la autoridad de las autoridades, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tú honras y respetas. Enséñame a honrar y respetar mis autoridades en todos los ámbitos. Enséñame, Señor, a ser responsable en todo aquello que se me ha entregado en la mano, como estudiar, el celular, el tiempo invertido en aquellas cosas que distraen, para ir de lo poco a lo mucho. Porque si soy fiel en lo poco, en lo mucho me pones. Trata con mi corazón. Mucha gente ha sido blasfema contra ti. Mucha gente se ha burlado de ti. Mucha gente en el mundo te ha menospreciado. Pero tú no guardas rencor ni odias. Oro, Padre Celestial, para que así como tú, igual mi corazón, no odiar, no guardar rencor, no tener un corazón que juzgue sin ser entendido. Libra mi corazón aún de mis propias faltas. Tú no tienes límite de nada, Señor. Y por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay problema, no hay situación que no pueda solventar, porque tú no tienes límite, ni en el tiempo, ni en las edades, en ningún sentido. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Padre, que todo lo que ate, todo lo que oprima, tú liberas. Señor, no necesitas doblegarnos. No necesitas usar tus fuerzas, porque está comprobado que en Génesis usaste la fuerza con Sodoma y Gomorra y no cambiamos. Usaste la fuerza con los tiempos de Noé y la humanidad no aprendió. Ayúdanos, Señor, a no vivir de los que dirán o de la fuerza o del que quiera hacerme daño, porque tu palabra dice que no tema a quien puede matar el cuerpo, sino a aquel que puede matar el alma, y ese eres tú, Señor. Dios, las señales están como un testimonio. Las señales, lo que están ocurriendo en el mundo entero, las lluvias, los cambios climáticos tan bruscos, tan extraños, están como señales. La situación mundial en lo económico, en lo alimenticio, cuando venga gran hambre, es una señal. No es para asustarnos, no es para doblegarnos, porque está escrito en tu palabra y en la historia de la humanidad que han pasado cosas duras donde se han dado muchas muertes, pero no hay cambios. Tú nos hablas es para que, escuchándote, veamos nuestros errores, no nos burlemos, ni siquiera alimentemos la rebeldía a otros que están a mi lado, sino que arrepentido cambia el momento.
Señor, gracias porque me enseñas muy bien. Nada se te escapa. Que cuando escucho y no cambio, mi corazón endurezco. Todos nosotros en algún momento hemos pasado por eso. Perdónanos, Señor, por pasar por eso. Y te pido que nos dé sagacidad, libera nuestra mente y nuestros corazones, para que cuando nos hables, cambiemos al instante, Señor. Porque eso es arrepentimiento. Eso es, Señor, lo que tú quieres. Al convencernos con la verdad. En el nombre de Jesús. Amén, Padre.